Agradecido por su compañía. Siempre es un gusto compartir con ustedes, así sea a la distancia. El webinar de hoy tiene la particularidad de unos temas bien interesantes que han venido ocurriendo, que están muy presentes en este momento. Lo hemos llamado Hablemos sobre el futuro de la ciberseguridad inteligente, donde estaremos conversando un poco de inteligencia artificial, machine learning y la elección adecuada entre MSCP y MDR para su organización. Comenzamos. La agenda de hoy, ¿cuál es el alcance de los MSCP, que es el modelo tradicional a día de hoy? ¿Qué trae el valor o el rol del MDR en este momento? Ese modelo tradicional versus lo que se está buscando, que es la automatización de los SOC o de los servicios de operaciones de ciberseguridad, entre otras cosas. Entonces, bueno, arrancamos. ¿Qué está pasando hoy con los MSCP? ¿O qué es un MSCP más allá de dónde nace el MSCP? El MSCP es como, como salen sus siglas en inglés, es un proveedor de seguridad administrada, de servicios de seguridad administrados. Este MSCP en algún punto fue o es una solución interesante porque la realidad es que tener un SOC propio o hecho en casa no es una alternativa económica. Sin embargo, que consideramos o que vemos allí que estos son servicios de seguridad, entre otras cosas, reactivos, cuyo propósito fundamental y principal propuesta u oferta a los clientes es simplemente alertar. Entonces, tras muchos años e investigaciones y estudios, estamos tratando o intentamos de ver en dónde fallar, porque en algún punto nosotros como organización decidimos nos vamos a enfocar en los servicios de ciberseguridad, qué camino tomar. Y a partir de qué decidimos tomar el camino del MDR, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Listo, como vieron ahí en el video, parte de lo que vimos es que, por ejemplo, vemos que es la famosa avalancha de alertas, ¿no? Entonces, muchas veces o diariamente, y eso lo vamos a ver también un poco más adelante, ocurre todo este tema de avalancha de alerta que al final se traduce en una fatiga importante de alerta. No vemos un foco allí, no vemos un compromiso allí, vemos que es un servicio reactivo enfocado a vulnerabilidades que puede gestionar firewalls y logs y escaneo de vulnerabilidades. Usa portátiles y correos para la comunicación. Esto es muy importante, la comunicación efectiva entre las organizaciones. Aquí típicamente eh, el medio de comunicación cuando hay un incidente, cuando ven estas alertas, es compartir esas alertas, valga la redundancia, de forma impersonal a través de un correo electrónico o de portales como tal. Se requiere de suscripciones adicionales que hacen updates manuales, capacidad de respuesta prácticamente nulas. En esencia, consideramos que hay una carencia de responsabilidad en lo que es la detección y respuesta. De más está decir, y puede que suene repetitivo, pero no hay un compromiso o hay una carencia de comprometer tiempos de detección y tiempos de respuesta ante los incidentes, más allá de cumplir con un básico y elemental servicio o acuerdo de nivel de servicio o SLA de 24/7. Y finalmente, es algo también que va orientado a lo que es el cumplimiento. Sin embargo, podemos demostrar o hechos históricos es que el cumplimiento y la ciberseguridad no siempre van de la mano. De hecho, normalmente esos estándares de cumplimiento solo se modifican después de un desastre.
Entonces va un poco como que sigue siendo reactivo. Acá, bueno, algunos datos corroborados. Se hablan de más de 10.000 alertas recibidas diariamente por los diferentes productos que pueden estar incorporados en las distintas organizaciones, entre firewalls, endpoint, nube, identidad, etcétera, etcétera. Se habla de que se requiere más de, en promedio, de 9 a 12 empleados un esquema de SOC para poder cumplir o darle atención correspondiente y correcta a esta cantidad o a esta avalancha de alerta. Y entre los trabajos manuales, repetitivos, la fatiga, porque la realidad es que solamente, no sé, menos del 5% de esas alertas son verdaderas y todo lo demás es falso positivo. Toda esa fatiga, todo ese comportamiento hace que el 74% de los incidentes, de los ataques, pasen desapercibidos. Todo esto en promedio. ¿Qué trae a la mesa el MDR como tal? El Managed Detection and Response, o detección y respuesta gestionada. Es un servicio de ciberseguridad también. Es proactivo. Lo que busca justamente es comprometer ciertas capacidades y cierta responsabilidad adicional. En este caso, sí podemos decir, por ejemplo, que se busca anticipar. Entonces, no solamente es cumplir, se busca gestionar un riesgo como tal, anticiparnos a todos esos posibles riesgos que vemos que puedan estar ocurriendo en nuestras organizaciones a través de herramientas o servicios incorporados como la cacería de amenaza, la inteligencia de amenaza, poder comprometer tiempos de detección y tiempos de respuesta. Esto es lo que debe, consideramos nosotros que está ocurriendo y que va hacia allá va el mercado, hacia esa posibilidad de mayor capacidad de detección y respuesta y comprometida como tal en un SLA. Capacidades que puede tener el MDR o que ofrece un MDR como tal. Esa capacidad de prevención, en donde vemos un monitoreo y una configuración de las reglas de seguridad, detección automática, análisis de comportamiento basado en Machine Learning, que es parte de lo que vamos a comprar o que queremos traer a esta conversación, detección de indicadores personalizada, investigación veloz de la causa raíz, análisis de la línea del tiempo del incidente, búsqueda forense, respuesta de adaptación, respuestas integradas, reglas dinámicas. Esto es la promesa de que las organizaciones puedan anticiparse, que puedan detectar, que puedan responder y que puedan aprender, que queden lecciones aprendidas de todos estos procesos y poder tener una capacidad de ser ciberresilientes ante cualquier tipo de incidentes. Algunos datos que quiero compartirles y es la siguiente slide, en donde vemos que está motivando o que ha motivado a las organizaciones a moverse o a estar migrando de ese modelo tradicional al modelo autónomo y al modelo de MDR como tal. 37% de las organizaciones dicen que las inversiones en MDR son fundamentales para el desarrollo de un programa de modernización del SOC. 42% de estas organizaciones afirman que contar con un proveedor de MDR ha reducido significativamente el número de ciberincidentes o de ciberataques. 45% de estas organizaciones afirman que tener un MDR les ha permitido invertir en iniciativas de seguridad más estratégicas. 77% de estas organizaciones consideran a su proveedor de MDR un socio estratégico, que esto, dicho sea de paso, se posterga en el tiempo. Otros datos interesantes que podemos contarles de un estudio realizado por la Enterprise Security Group es que 57% de las organizaciones ya desean ser proactivos, ya están cansados un poco del modelo de simplemente alertar, desean incorporar threat intelligence y threat hunting, o sea, cacería e inteligencia de amenaza, poder detectar los incidentes rápidamente, poder tener un modelo de servicio escalable, poder hacer un triage de las alertas para con esto poder priorizar
y poder eliminar toda esa avalancha de 10.000 alertas diarias y enfocarse en lo que realmente vale la pena. Y un dato bien interesante que si bien no está ocurriendo en estas latitudes, pero seguramente pronto va a ocurrir, cuando digo estas latitudes me refiero a Latinoamérica, Sudamérica como tal, es que 38% de las organizaciones en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, están recibiendo o están comprando, perdón, coberturas en seguros de cyber insurance, o sea, póliza de seguro para seguridad de la informática o ciberseguridad. Y la empresa que hace, la aseguradora como tal, pone dentro de sus normas de cumplimiento para poder otorgar la póliza que tenga un MDR, no que tenga un MSSP o que no tenga un servicio tradicional, que tenga un MDR, que tenga capacidad de detección y respuesta con tiempo de detección y respuesta comprometido, entre otras cosas. Ese es un dato no menor. ¿Qué está ocurriendo con la inteligencia artificial, el machine learning, la automation en la ciberseguridad? Aquí le voy a compartir unos datos que voy a usar como eufemismo interesante para no decir desastroso, pero esto es una realidad de lo que venía pasando el año pasado. Como saben, la ciberdelincuencia es un negocio. Ese negocio, o sí, esa industria impactó al mundo en términos de dinero el año pasado, que hubo un costo de 7 billones de euros. Se habla y se espera que llegue a 10,5 billones de euros en el 2025. Para que se hagan una idea de lo impactante que es esto, ahí está un segundo dato que dice tercer mayor economía a nivel mundial. Yo estuve revisando para corroborar este dato y en efecto Estados Unidos es la primera economía con 26 billones de dólares, luego lo sigue China con 22 y de tercero está esto antes que Japón. Japón tiene 4 y esto está con 7 billones de tercero como tercera economía en el mundo. Es una locura, es una aberración que esto esté ocurriendo. Increíblemente, tiene una impunidad que ronda el 95%. ¿Qué quiere decir esto fácilmente? Que, solamente, que de cada 100 atacantes, por decirlo así, solamente atrapan el 5%. Esto es un desastre, producto de la falta de regulación a nivel internacional y la constante evolución de las técnicas de ataque. Las técnicas de ataque mejoran o se vuelven más sofisticadas con el pasar del tiempo y entre otras cosas ya vamos a ver por qué. Y se habla de un ROI, de un retorno de la inversión superior al 1.400. Yo creo que no existe un negocio que tenga este retorno de inversión. De hecho, otro estudio decía que incluso está muy por encima de lo que genera algo tan horrible como el narcotráfico. ¿Qué pasa también con la inteligencia artificial y el machine learning? Está ocurriendo un fenómeno que debemos ya tenerlo en consideración. Es una tecnología muy poderosa, pero es una tecnología que si bien los datos anteriores eran del año pasado y hablamos de 7 billones, que posiblemente llegue a 10,5 en 2025, etcétera, etcétera, este año ha habido un incremento, en lo que va de año, ha habido un incremento de un 38%. Esto lo aseguraba en un estudio que emitieron hace un mes Ernst Young en España, EY. Ha aumentado un 38%. Y la pregunta es por qué ha aumentado, si bien ya venía siendo escalable en los últimos 2 o 3 años. Y la realidad es que los ciberdelincuentes sí ya están utilizando la tecnología de la inteligencia artificial, el machine learning, entre otras cosas. Esa es una realidad. Veníamos hablando anteriormente, incluso en presentaciones anteriores nuestras, conversábamos de que había el año pasado y los últimos 2 años en boga el modelo de cibercrimen como un servicio, que es una realidad. Ahora, este año no solo está eso, sino también se ha potenciado con la incorporación de técnicas de Machine Learning y de inteligencia artificial, al punto que ya se está hablando de, por ejemplo, para efectos de biométricos, se están construyendo simuladores de voz muy parecidos o iguales, el deepfake, en donde ya pueden prácticamente crear un rostro y a través de eso pasar un biométrico de reconocimiento facial, técnicas de evasión para ataques sofisticados. Entonces, si de un lado de la ecuación, del lado de los malos, ya están utilizando esto, como es así, de este lado no podemos estar todavía con trabajos manuales y repetitivos y simplemente alertando. De este lado tenemos que también incorporar este tipo de tecnología y es lo que está ocurriendo.
¿Qué está ocurriendo o a qué estamos apuntando? En contraparte, en las manos correctas, y es lo que vemos en este slide, sobre todo el lado derecho, en donde el automation, la analítica, el machine learning, la inteligencia artificial trabajan para los analistas. Ya no se necesita o con poca cantidad de personal, eso sí, expertos, ya podemos hacer mucho más. Fundamentalmente, ¿qué podemos convertir? Por ejemplo, en qué se está utilizando este tipo de tecnología en los servicios de operaciones de ciberseguridad de los SOC de próxima generación, empoderados por un MDR, por ejemplo, eh, el uso de tecnología de web app, en donde se establecen las líneas de comportamiento para patrones de comportamiento de usuarios y entidades, en donde a la más mínima variación, al más mínimo delta de este comportamiento, automáticamente a nosotros nos avisa, nos emite la alerta y nosotros podemos enfocarnos rápidamente y atenderlo lo más rápido posible. Otra cosa que está ocurriendo y es hacia donde estamos buscando, que es esa base que dice allí de automation, y es uno de los casos de uso que se va a volver vital para establecer eh, un mayor, una mayor velocidad y tiempo, porque esto al final del día se traduce en eso, en poder detectar y responder rápidamente. Velocidad, por supuesto, expertise y por supuesto también tiempo. Mientras más rápido nos detectemos, más rápido respondemos. Entonces, al final del día, todo esto es tiempo. Y es donde también se están incorporando estrategias de automation a través de soluciones de orquestación y de automatización, en donde podamos nosotros crear para eliminar muchas de esas tareas repetitivas y manuales, playbooks, en donde ya rápidamente o prácticamente todo eso está preconfigurado y una vez ocurre algún tipo de este incidente, rápidamente eso se orquesta y responde ante el incidente y simplemente toma las acciones necesarias, haciendo que nuestros analistas y expertos puedan enfocarse en otro tipo de tareas como lo es la inteligencia de amenaza, la cacería de amenaza, poder identificar eh, otros tipos de cosas para poder lograr esa anticipación. Entonces, la cadena de valor que ocurre aquí es esa, es poder ser proactivo, es poder anticiparnos, es poder detectar, poder responder, poder aprender y poder siempre estar mejorando constantemente la postura de ciberseguridad. Otro factor importante que trae este tipo de herramientas para nuestro servicio o para este tipo de soluciones como tal de detección y respuesta autónoma es que tiene la capacidad de ese aprendizaje como tal e incluso puede llegar a sugerir este tipo de estrategias para poder incorporarlos a los playbooks, para poder eh, mejorar la postura de ciberseguridad. En un entorno en donde la escasez de especialistas que se está hablando es de más de 4 millones de vacantes en el mundo, porque no hay, ¿cómo contrarrestamos eso? Con soluciones como esta, con automatización, con una estrategia de playbooks, con una estrategia de poder anticiparse con todos estos trabajos y poder automatizar y poder empoderar a nuestros expertos con toda la tecnología. Como ven en la pirámide de la izquierda, se invierte. Aquí todo depende más del analista, más del personal. La detección se va haciendo cada vez menor y la automation es básicamente nulo. Entonces, yo lo veo homólogo a que, o mejor dicho, a que la tecnología trabaje para nosotros y que sea un habilitador y un potenciador para poder contrarrestar todo lo que está ocurriendo en el día de hoy en el mundo. En conclusión, ya para, si quieren, pasar a una sesión de preguntas y respuestas, la inteligencia artificial y el machine learning, entre otras tecnologías, llegó para quedarse, la están utilizando como tal del lado de los malos, pasemos nosotros ya como tal a incorporarla como esto. Hay una frase que siempre me ha gustado y se las comparto, en donde dice, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Definitivamente nosotros estamos en guerra y tenemos cómo combatirlos si se busca una postura proactiva, empoderado por tecnologías de esta índole y hacer adquisiciones de servicios inteligentes que nos colaboren a poder sobrellevar todo este tipo de cargas y de incidentes.
Nosotros, como siempre comento, tenemos este servicio que si están bajo un ataque o un incidente, nosotros a día de hoy podemos colaborarles, podemos desplegar toda la tecnología necesaria, haremos todo lo necesario para que puedan recuperar su operación, desplegamos la tecnología, nuestros expertos aíslan los endpoints, bloquean el tráfico, pueden ejecutar scripts personalizados para poder resolver el incidente lo más rápido posible y puedan recuperar su completa operación. Tras un periodo de un mes en promedio de análisis forense y de búsqueda, entregamos un reporte final con, con toda la historia de lo que está ocurriendo y lo entregamos en un informe con toda la inteligencia e indicadores de compromiso, con toda la historia de lo que ocurrió, con las mejoras sugeridas. Y esto hoy por hoy es totalmente gratuito. Si al final del día ustedes dicen, después de ese periodo, queremos quedarnos con esto, lo pasamos a producción y queda como definitivo. Y si por el contrario dicen, no, ahorita no, por las razones que sean, no voy a entrar en detalle, no hay ningún problema, nosotros levantamos e igual el informe les queda a ustedes para cualquier tipo de mejoras que puedan tener. Entonces, David, si quieres ya, podemos pasar a, si hay preguntas, eh, siéntanse libres, por favor. Sí, de hecho hay una pregunta en el chat, preguntan cuál es el papel de un proveedor de servicio MDR en comparación con el equipo de ciberseguridad interno de una organización. A ver, buena pregunta. El MDR, dependiendo de cuáles son las capacidades que tenga el interno, porque hay empresas y hay organizaciones que tienen una postura de ciberseguridad correcta y prácticamente, no sé, la envidia de muchos seguramente. Hay organizaciones que por el contrario su foco no es ese, por el contrario no tienen ese nivel de expertise y se apoyan en proveedores como estos de MDR. Eso va a depender mucho de eso, de esa sinceridad y de ese assessment que se haga para poder definir y una autocrítica que tenga esa organización y diga, mira, yo tengo fortalezas a nivel de esto, debilidades a nivel de esto, necesito que me complementen esto. Y ese estudio que les comentaba, rezaba eso también. Había un sector, todo eso se los puedo compartir, al final se los vamos a compartir, en donde hablaban que uno de los motivos principales era eso, que carecían de personal experto en esto. Probablemente eran excelentes en desarrollo, en bases de datos, en otras cosas, en otros componentes de las tecnologías, pero en la parte de ciberseguridad no, más allá de un simple monitoreo. O sea, no estaban en capacidad, no tenían ni las herramientas, ni los procesos, ni las personas para ello. Entonces, va a depender mucho de eso. Si complementamos, o sea, tenemos casos de éxito y casos de uso en donde tenemos el 100% de la responsabilidad, en otros tenemos casos en donde el cliente tiene un personal eh, con ciertas capacidades y nosotros le complementamos ello, eso como tal. Una pregunta acá de Leonardo Rojo. Buen día. ¿Cuánto tiempo se puede demorar un proyecto para implementar Centria, incluyendo los procesos automatizados de remedias? Bueno, perfecto. A ver, el despliegue como tal, esto es muy colaborativo. Nosotros trabajamos muy de la mano en la parte de implementación con el cliente, en donde se hace el despliegue del stack tecnológico, si bien es a nivel de endpoints, vamos a integrar múltiples fuentes como firewalls, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender un poco de eso, de cuán rápido nosotros nos comprometemos a desplegar el 30% de esos agentes y ustedes como cliente nos colaboran en ello también. Entonces, se despliega esto. Una vez eso ocurre, eso puede ser en promedio, no sé, una semana, por decirlo así. Pasa un periodo, o sea, ya está implementado, ya nosotros empezamos a hacer políticas de bloqueo, políticas como tal, ¿no? De todo lo que es la parte del monitoreo. Sin embargo, en el interim también pasa un periodo en donde, como bien hemos conversado, tenemos tecnología incorporada como el, el- el análisis de comportamiento de usuarios y entidades, en paralelo va ocurriendo que va aprendiendo. Entonces, en ese aprendizaje también se toma un periodo interesante, un periodo importante, una vez más, ya nosotros bloqueando y tomando acciones a nivel de política. Eh, con respecto a la parte de
Procesos de automatización. Cuando tenemos que incorporar, que hemos hecho proyectos de esta índole, porque como les he comentado en sesiones anteriores, podemos tener u ofrecer este servicio de detección y respuesta a nivel de endpoints, de detección y respuesta con más fuentes de telemetría, donde unimos el endpoint con firewalls, con la nube, etcétera, etcétera. Y a su vez podemos incorporarlo a un XOR, que es como tal la solución o el producto que hace esa orquestación para esos procesos automatizados donde se configuran y se crean los playbooks, donde se crean los casos de uso y donde está toda la estrategia, pasa a ser como un cerebro, ¿no? Hemos hecho proyectos de esta índole. Me parece, puedo, Leonardo, revisar el dato y te lo comparto a la brevedad, pero creo que eso tomó cerca de un mes, cerca de un mes. Y continuamente igual se siguen haciendo nuevas configuraciones, nuevos playbooks, porque es parte también de ser ese proactivo, no quedarnos como digamos, como por defecto con lo que viene, porque esto evoluciona. Los ataques evolucionan y hay mejoras continuas. La idea también es esa, pero que quede listo en operación, yo creo que no debería pasar de un mes. Sin embargo, como te digo, me comprometo a tenerte el dato y te lo paso en un correo o en un mensaje, sin ningún problema. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, agradecerle su participación. Bueno, antes entonces de despedirme, quiero invitarlos a nuestros siguientes webinars. Vamos a estar presentando un Voice of the Customer. Hace un mes hicimos un Voice of the Customer en el cual nos estuvieron acompañando dos clientes nuestros de Chile, Sadesis, y de Venezuela, Cervecería Regional, donde nos estuvieron compartiendo su experiencia, donde estuvieron dando algunas, sí, compartiendo su experiencia, contando cómo ha sido el servicio, qué valoran allá. Eh, el próximo webinar que vamos a hacer es otro Voice of the Customer. Vamos a tener otros dos clientes donde también nos van a estar contando su experiencia, cómo han venido haciendo todo este tipo de vivencia, cuál es el valor que están viendo. Vamos a tener una comunicación rica entre todos los participantes para vivir eso, ¿no? Entonces, vamos a estar compartiendo seguramente pronto la invitación. El siguiente va a ser otro webinar en donde va a estar enfocado a cuál es cuáles son los criterios de selección para la elección de un proveedor de detección y respuesta gestionada o de MDR. Entonces, vamos a estar continuando con estas sesiones, agradeciéndole siempre su participación y son siempre bienvenidos. Y a quien crean ustedes y quieran compartir la invitación, por favor, siéntense libres. La idea es enriquecernos entre todos con esto.